Jugadores excelsos, de gran toque y calidad con la pelota en los pies. En eso se ha convertido la selección española. Por eso, cuando hay un futbolista no tan fino, se nota mucho más en España que en otras selecciones. Y vaya, que España ha tenido que convocar a unos cuantos petardos a las copas mundiales. Esta es una entrega más de Mundialazo, en donde repasamos los 10 jugadores menos finos que han llevado las grandes selecciones a las copas del mundo modernas. Suscríbete para que no te pierdas durante el Mundial ninguno de estos videos. Albert Celades no era un petardo, pero sí la definición de futbolista pedestre. Y se supone que una selección como la española no debería permitirse llevar a la Copa Mundial a jugadores ni fu ni fa, y mucho menos en el medio campo, zona históricamente reservada para referentes sagrados. Ocurrió en el sonoro fracaso de La Roja en Francia 98. Celades disputó 13 minutos en la derrota contra Nigeria y 34 minutos del empate contra Paraguay, ese que eliminó a España en la fase de grupos. Celades era un futbolista carente de personalidad y no hubo un partido en el que marcara diferencias. Sin embargo, su currículum es impresionante. Jugó 101 partidos con el Barcelona, club con el que ganó 2 veces el título de Liga. También jugó 101 partidos con el Real Madrid, club con el que también ganó 2 veces el título de Liga y de pilón la Champions League. Por si fuera poco, Albert Celades fue mundialista con la selección española y con todo eso era tan gris que nadie puede acordarse de él. Lucas Vázquez jamás disputó ni un solo partido eliminatorio, ni rumbo a ninguna Eurocopa, ni rumbo a Mundial ninguno. Inexplicablemente sí que fue convocado para una Eurocopa, la Euro de Francia 2016, y para una Copa Mundial, la de Rusia 2018. A lo largo de su trayectoria, Lucas jugó únicamente 9 partidos en selección española, 6 de ellos de corte amistoso, 1 en la Euro 2016 y 2 en Rusia 2018. Como todos pueden recordar, Lucas era el suplente eterno del Real Madrid. Un buen atacante, pero no para los estándares de la superélite. Y también un lateral derecho generalmente cumplidor, pero que constantemente metía en aprietos al Real Madrid por sus profundas lagunas inherentes a alguien que no fue formado para defender. Era, en definitiva, un tipo al que nadie reclamaba para la selección. Con todo y todo, Julen Lopetegui convocó a Lucas Vázquez a la Copa Mundial, y cuando lo echaron del cargo 2 días antes del arranque, su sustituto Fernando Hierro echó mano de Lucas en el primer partido, en el que jugó 4 minutos contra Portugal. Al siguiente encuentro ante Irán, España alineó a De Gea, Ramos, Piqué, Busquets, Diego Costa, Jordi Alba, Isco, Carvajal, Iniesta, David Silva y Lucas Vázquez, que salió de titular por primera y única vez en selección española. Jugó 71 minutos en lo que fue su última aparición con España, tanto en ese mundial como en el resto de su carrera. Es una tradición que el apellido Torres siempre esté presente en las convocatorias mundialistas de la selección española. Ferran Torres, Pau
Torres, Juanfran Torres, Fernando Torres, Curro Torres. ¿Cómo? Curro Torres. ¿Y ese quién es? Curro Torres suena a jugador de España en el Mundial de Chile 62, pero en realidad se trata de un petardo contemporáneo al que hemos optado por liberar de nuestras memorias. La carrera de Curro Torres consistió en 119 partidos de Primera División Española, 55 de Segunda División, 20 encuentros de Europa League, 16 de Champions League, 12 de Copa del Rey, 4 amistosos internacionales y un partido de la Copa Mundial de la FIFA. El inexplicable avistamiento tuvo lugar en el estadio de Jeju, en Corea del Sur 2002, cuando en el último partido de la fase de grupos, España, ya clasificada, metió a Curro Torres para darle descanso al lateral derecho titular Carles Puyol. El jugador del Valencia había sido la gran sorpresa de la convocatoria en detrimento de Michel Salgado, y aquel contra Sudáfrica fue el único partido oficial que Curro Torres jugó en su vida a nivel selección nacional. A la Copa Mundial de Francia 1998, Brasil llegó con Ronaldo, Italia con Christian Vieri, Argentina con Gabriel Batistuta, Inglaterra con Alan Shearer, Alemania con Jürgen Klinsmann, Francia con Thierry Henry, Países Bajos con Patrick Kluivert, Croacia con Davor Šuker, Colombia con Faustino Asprilla, Chile con Marcelo Salas, México con Luis Hernández y España se presentó con Juan Antonio Pizzi como hombre gol. Un delantero torpe que era cero elegancia y que había perdido ya la puntería de sus mejores días. Si bien el nacido en Argentina había ganado el trofeo Pichichi 2 años atrás cuando jugaba para el Tenerife y lo fichó el Barcelona. En su primera temporada con el Barça, Pizzi marcó apenas 9 goles. Y en la segunda, la 1997-98, la temporada previa al Mundial, Pizzi firmó 2 patéticos goles. Y de todos modos, Javier Clemente se lo llevó al Mundial porque entre los 10 máximos goleadores de aquella temporada, el mediocampista Luis Enrique era el único español. España inició cada partido del Mundial con un centro delantero distinto. Alfonso contra la selección nigeriana no funcionó en el debut. Juan Antonio Pizzi contra Paraguay, mucho menos al segundo partido. Fernando Morientes contra Bulgaria demostró ser el bueno, pero para entonces ya era demasiado tarde y España estaba eliminada. Hoy España tiene a Marc Cucurella, a Alejandro Grimaldo y, por si se le ofreciera, también a Alejandro Balde. En el pasado reciente sus opciones pasaban por Jordi Alba, Juan Bernat, José Gallá y Marcos Alonso. Si algo le sobra a la Roja, son laterales izquierdos, pero no siempre fue así. En 2006, el panorama era desolador, no había ni uno. Bueno, de haber había, solo que no muy buenos. Asier del Horno era el titular y se lesionó a pocos días del inicio de la Copa del Mundo, y en su lugar fue convocado Mariano Pernía, quien estaba en Argentina de vacaciones y lo hicieron volar de emergencia a Alemania para que estrenara su pasaporte español recién tramitado. Luis Aragonés no quería a Joan Capdevila por tratarse de un lateral de corte defensivo. Él quería atacar y Pernía, limitado y todo, no muy buen defensor que digamos, venía de meter 10 goles en aquella Liga 2005-2006 con el Getafe. Una brutalidad para un defensor. El argentino tuvo su debut con la selección española a los 29 años en un amistoso donde le metió gol a Croacia de tiro libre y a partir de esa casualidad amarró de la noche a la mañana la titularidad en la Copa Mundial.
todo bien en la fase de grupos contra Ucrania y contra Túnez. Después, en octavos de final, para sorpresa de absolutamente nadie, Francia lo devolvió a su realidad. Mariano Pernía fue superado de arriba a abajo por Franck Ribéry. Uno de los problemas de las largas concentraciones mundialistas, especialmente si estas son en lugares culturalmente lejanos como Corea y Japón, es que el pelo de los futbolistas crece y no es fácil encontrar un peluquero de confianza. Afortunadamente, ese fue el menor de los agobios de la selección española en la Copa Mundial de 2002, porque hábilmente José Antonio Camacho convocó a Juanfran, que era 2 en 1, peluquero y lateral izquierdo. No muy bueno que digamos en esto último, pero ¿qué más da? Lo importante es que cortar pelo no era su hobby. Juanfran tiene título en peluquería y cosmética capilar. Eso es de lejos lo más importante de su biografía, porque como jugador de fútbol era extremadamente discreto. Jugó en el Levante, Valencia, Celta, que era su equipo cuando fue convocado a aquel mundial, Besiktas, Ajax, Zaragoza, AEK de Atenas y de nuevo Levante. Puro equipo barato, la verdad. Juanfran fue titular en 3 de los 5 partidos que duró España en Corea-Japón 2002, ya que alternó el puesto con un lateral izquierdo bastante peor que él. Y el nombre de aquel lateral todavía peor era Enrique Romero. Miren nomás, Diego Tristán, Gaizka Mendieta, Xavi Hernández, Iker Casillas, Fernando Hierro, Raúl González, el técnico José Antonio Camacho, que ya no podía ni con su alma, Albert Luque, y en medio de tanto maldito crack, Romero. El peluquero Juanfran por lo menos tenía buen centro y notable despliegue de ida y vuelta. Romero, por el contrario, no tenía nada de nada. Era un defensor rústico y francamente caótico con la pelota en los pies. No era zurdo, simplemente tenía 2 pies izquierdos. ¿Y por qué lo llevaron entonces al Mundial? Porque Romero había salido campeón con el Deportivo La Coruña y era el único lateral izquierdo español de la época que estaba fogueado en la Champions League. Así que entre Juanfran y Romero era cuestión de elegir al menos nocivo de acuerdo al rival en aquella Copa del Mundo. Y Romero fue titular en 2 partidos, contra Sudáfrica en la fase de grupos y contra Corea del Sur, cuando España resultó eliminada con lujo de polémica en cuartos de final. Para serles honesto, a Iván Campo no le ayudó su aspecto. El mismo futbolista, pero con otro rostro y un mínimo de elegancia, habría pasado casi desapercibido. Sin embargo, Iván Campo se veía como se veía. Y esto era una caja de resonancia que hacía sus errores todavía más feos de lo que eran. Daba la impresión que, lejos de disfrutar del fútbol, sufría cada minuto en el terreno de juego, rígido, inseguro, lento, permanentemente incómodo. En clubes como Real Mallorca o Bolton Wanderers, Iván Campo no desentonaba, pero su paso por Real Madrid y selección española sigue sin entenderse 30 años después. Iván Campo no formó parte de la selección durante el proceso eliminatorio rumbo a la Copa Mundial de Francia 98. De hecho, no había jugado ni un solo partido oficial con la roja. Pero el entrenador Javier Clemente no solamente lo convocó, sino que lo puso de titular en el arranque del Mundial. Y claro, resultó un desastre. Nigeria 3, España 2. Fue literalmente el debut y también la despedida de Iván Campo como seleccionado nacional en partidos oficiales.
El problema de Álvaro Arbeloa no fue que se tratara de un mal jugador. Por el contrario, era un lateral derecho duro, disciplinado y aplicado en la marca. No atacaba un pimiento, pero no era ese corte de carrilero. Lo suyo era defender y aunque prosaico, resultaba efectivo. El problema de Álvaro Arbeloa es que comparado con sus compañeros en el Real Madrid y sobre todo en la selección española, sí que era un futbolista que desentonaba. Sobre todo en la selección de Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Xavi Alonso, Sergio Busquets, David Villa, David Silva, Sergio Ramos, Carles Puyol, entre otros legendarios e irrepetibles jugadores de fútbol que nacieron en el mismo país y en la misma época que el mundano y pedestre Álvaro Arbeloa. España, a principios de los años 80, fue una tierra donde florecieron superporteros, defensas centrales fuera de serie, mediocampistas únicos en su especie, delanteros de primer nivel, todo menos laterales. Gracias a eso Arbeloa se hizo un hueco entre tanta leyenda hasta alcanzar un notable número de 56 partidos en selección. Si bien la Copa Mundial es otro boleto y en ese marco estelar el conocido amigo solo disputó 13 minutos. Los jugó en Sudáfrica 2010 contra Honduras cuando ingresó en lugar de Sergio Ramos. Eso fue todo y le valió para unirse al selecto club de los campeones del mundo. El retiro de Puyol reubicó a Ramos en el centro de la defensa y abrió un lugar para Arbeloa, quien fue titular en el éxito de la Euro 2012 y en la Confederaciones 2013, aunque ya no fue considerado para Brasil 2014. Julio Salinas torturó con sus fallas imperdonables a dos generaciones de sufridos aficionados españoles. Al centro delantero no le bastó con arruinar los sueños de una Copa Mundial, ni de dos mundiales. El muy cabrón exhibió su torpeza y desacierto enfermizo en 3 Copas del Mundo. Salinas metió 22 goles en 56 partidos disputados con la selección española, incluido un gol contra Irlanda del Norte en la Copa Mundial de México 86, cuando era jugador del Athletic Club de Bilbao. También un gol en Italia 90 contra Yugoslavia, ya como jugador del Fútbol Club Barcelona. Y uno más en Estados Unidos 94 contra Corea del Sur, todavía como futbolista del Barça. Desafortunadamente, no hay conteo capaz de medir todas las que erró Julio Salinas. Lo cierto es que para el Mundial del 94 ya arrastraba fama de paquete incorregible cuando pudo redimirse en los últimos minutos del duelo de cuartos de final contra Italia. Pero no. Ese fallo contra Gianluca Pagliuca sigue dando que hablar 32 años después. Ahora bien, Salinas no solo fallaba goles, también equivocaba pases, controles, conducciones. Era un tronco como no ha habido dos. Tanto que aún después de todo este tiempo, sigue siendo el máximo referente del fútbol español cada vez que alguien falla una ocasión increíble y automáticamente puede oírse el inevitable comentario de que esa no la fallaba ni Julio Salinas. Cuando suene el himno, el estadio va a temblar. México, Corea del Sur, Mundial 2026. El mundo se va a dividir en dos tipos de personas: los que estuvieron ahí y los que no. Hazte miembro, entra al sorteo y no te mueras sin haber visto a tu selección en un mundial. Es tremenda la cantidad de miles de dólares que se están pagando ya para entrar al México-Corea del Sur. Y aquí
tenemos una entrada exclusiva para los miembros. Aquellos que ya lo son, no tienen más que esperar la noche del sorteo, y los que todavía no lo son, tienen una última oportunidad, siempre y cuando se hagan miembros categoría Homo Sapiens, de participar con una ficha y así poder aspirar a ese partido al que tantos quieren ir, y uno de ustedes estará ahí, cortesía de este canal para sus miembros. Para que no te pierdas de nada, sígueme en el canal de difusión en WhatsApp, escanea el código o ingresa desde el link en la descripción. Bueno, dicho lo anterior, vamos con Alemania. Alemania, sin pensarlo demasiado y sin poner demasiados argumentos, que ya les prometo muchos contenidos en los que desglosaré lo que pienso de cada selección. Aquí, así, rápido, voy a decir que no lo veo en semifinales, así que animador nada más. Para la selección de Arabia Saudita, los veo con tanto cambio. Se fue Herr Renard, los veo peleando el último lugar. Luego Argelia lo veo como un equipo entre animador y fase de grupos. Animador vamos a poner, es muy difícil quedarte en la fase de grupos. Vamos a poner animador Argelia. Argentina creo que estoy entre campeón del mundo. Se puede colar a semis, no lo voy a poner como campeón. Es que si no lo pongo como campeón del mundo, voy a poner muy pocos. Puede ser campeón del mundo. No voy a cometer el error otra vez por lo menos que Barak muestre aprendizaje, ¿no? Tras mis errores de hace 4 años. Australia, fase de grupo. No, animadores. Es un equipo que puede pasar la fase de grupos. Tiene un grupo bastante asequible.